Augusto y Pilar habían crecido en un hogar lleno de amor y risas, con paredes que guardaban los ecos de canciones de cuna, cuentos nocturnos y las suaves voces de sus padres, quienes solían arroparlos todas las noches. La casa, pequeña pero acogedora, estaba siempre impregnada de aromas a café recién hecho y pan horneado por su madre, quien con una energía inagotable se encargaba de que todo funcionara perfectamente. Los días parecían estar llenos de luz, incluso cuando llovía afuera, porque dentro del hogar reinaba la calidez familiar. Pero todo cambió repentinamente el día en que su madre enfermó. Al principio fue solo una ligera tos, algo que no parecía amenazante. Sin embargo, pronto las cosas se agravaron. Sus manos comenzaron a temblar y cada vez pasaba más tiempo en la cama. Augusto y Pilar, aún muy pequeños para comprender la gravedad de la situación, se preguntaban por qué su madre ya no los abrazaba con la misma fuerza o por qué su voz había perdido esa alegría que siempre los reconfortaba. El día que falleció, la casa entera pareció desmoronarse. La luz que alguna vez la había llenado se apagó de golpe. En un abrir y cerrar de ojos, su pequeño mundo se fracturó, sumergiéndolos en un dolor que no alcanzaban a comprender. El silencio se apoderó de cada rincón, de cada habitación. Las risas de los niños, que antes eran la banda sonora de los días, se convirtieron en susurros tristes, como si tuvieran miedo de romper la quietud. Las noches se volvieron más largas, y el frío de la ausencia de su madre se instaló en cada rincón. Juan, su padre, hizo lo que pudo para seguir adelante. Intentaba llenar el vacío con su presencia, trabajando más horas para no dejar que los gastos se acumularan, pero siempre haciendo el esfuerzo de llegar a tiempo para arroparlos por la noche, aunque el cansancio se reflejara en su rostro. Les leía los cuentos que antes leía su esposa, pero sin la misma entonación. Sus palabras, aunque llenas de amor, parecían pesadas, cargadas de una tristeza que lo envolvía. Aún así, trataba de mantenerse fuerte por ellos, pero el peso de la soledad era aplastante. Con el tiempo, la desesperación por ofrecerles una vida mejor llevó a Juan a tomar decisiones drásticas. El negocio familiar, una pequeña tienda de abarrotes que alguna vez había florecido, comenzó a decaer. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa del comedor y la despensa empezaba a vaciarse con una rapidez alarmante. La desesperación crecía a la par que las deudas. Era un hombre honesto, trabajador, pero la vida le había puesto una carga muy pesada que a veces parecía insoportable. Fue entonces cuando Juan tomó la decisión que cambiaría todo: irse al extranjero para buscar una mejor oportunidad laboral. Con el corazón en la mano, no tuvo más remedio que dejar a sus hijos al cuidado de Irene, la mujer con la que había comenzado a salir poco después de la muerte de su esposa. Irene parecía ser la respuesta a sus plegarias. Era amable, con una sonrisa radiante, y había mostrado una paciencia infinita con los niños durante sus visitas. A ojos de Juan, ella podía ser el pilar que necesitaban en su hogar roto. El día de su despedida, el aire estaba denso con una sensación de tristeza y temor. Augusto y Pilar se aferraron a su padre con tanta fuerza que parecía que sus pequeñas manos no lo soltarían nunca. Ambos sentían, aunque no lo pudieran explicar, que con la partida de su padre, algo oscuro se cernía sobre ellos. El dolor de perder a su madre aún estaba fresco, y la idea de perder también a su padre, aunque fuera temporalmente, era casi insoportable. Juan, tratando de contener las lágrimas, les dio un beso a cada uno en la frente, acariciando el cabello de Pilar con la misma ternura con la que solía hacerlo su madre. «Cuiden de Irene y hagan caso en todo, ¿de acuerdo?», Zrenia les dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los amo, y prometo que regresaré con muchas cosas buenas para ustedes». Irene, con su sonrisa brillante y su mirada aparentemente llena de afecto, se adelantó y tomó las pequeñas manos de los niños. «Cuidaré de ellos como si fueran mis propios hijos», le aseguró a Juan, su voz suave impregnada de dulzura. «Quédate tranquilo, mi amor», añadió, inclinándose hacia él para darle un beso en los labios, sellando la promesa con lo que parecía ser genuino cariño. Juan se fue con el corazón lleno de esperanza
creyendo que dejaba a sus hijos en las mejores manos posibles. Lo último que vio al mirar por el retrovisor fue a Irene sosteniendo a los niños, con una expresión apacible, mientras les susurraba algo que él no alcanzó a oír. Respiró profundamente, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para darles un mejor futuro. Sin embargo, apenas el coche de Juan desapareció en la lejanía, la sonrisa de Irene se desvaneció como una nube que se disuelve en el aire. El brillo en sus ojos, tan cálido hasta hace unos segundos, se apagó, y su rostro adoptó una expresión severa, fría, que Augusto nunca había visto antes. Fue un cambio tan repentino que el niño sintió un nudo en el estómago, una señal de que algo no estaba bien. «Vamos», dijo Irene en un tono que no admitía réplica, tomando a Pilar de la mano y arrastrándola hacia la puerta con brusquedad. Augusto, desconcertado y asustado, siguió a su madrastra con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, sin entender qué estaba pasando. Desde el momento en que cruzaron la entrada de la casa de Irene, las cosas cambiaron. La mujer que les había sonreído durante las visitas con su padre se desvaneció, dejando al descubierto a una extraña que parecía irritarse con su mera presencia. Al principio, Augusto pensó que eran imaginaciones suyas. «Tal vez está cansada», se decía a sí mismo, mientras la observaba murmurar para sí misma con el ceño fruncido. Pero pronto, el temor comenzó a instalarse en su pequeño cuerpo, cuando la actitud de Irene se volvió cada vez más hosca. Ya no les hablaba, salvo para darles órdenes con voz cortante y desprovista de cariño. No tardaron en llegar las restricciones y las humillaciones. Cada risa o llanto de Pilar era motivo suficiente para que Irene se enfureciera. «¡Silencio!», rugía con los ojos desorbitados de rabia. «Estoy harta de sus lloriqueos». Y entonces la situación comenzó a escalar. Lo que empezó con gritos y prohibiciones pronto se transformó en golpes y castigos. Una tarde, mientras Augusto y Pilar jugaban inocentemente en la sala, una furiosa Irene salió de su habitación. La mujer les lanzó una mirada llena de desprecio y antes de que pudieran reaccionar, empezó a descargar toda su frustración en ellos. «Silencio, estoy cansada de ustedes. ¿Creen que soy su criada? Voy a salir y cuando regrese quiero encontrar todos los platos lavados, la ropa tendida y mi cuarto muy ordenado e impecable». El corazón de Augusto se detuvo al escuchar su voz envenenada. Miró a Pilar, quien se encogió en el sofá, abrazando a su osito de peluche, su único consuelo en ese infierno. «Pero Irene, ¿qué vamos a comer?», preguntó el niño con voz temblorosa, consciente de que la comida podría faltar una vez más. Él podía soportar el hambre, pero su hermanita lloraba cada vez que su estómago se vaciaba. La madrastra entrecerró los ojos y se inclinó hacia él, su rostro apenas a unos centímetros del suyo. La amenaza en su tono era evidente. «¿A mí qué me importa?», escupió. Sus ojos brillaban con un odio inexplicable. «¿Creen que me preocupa que ustedes se mueran de hambre? Mejor si fuera así. Ya me tienen aburrida con sus lloriqueos». Y entonces se fue, dejándolos en la soledad de la casa vacía. Pasaron las horas y la pequeña Pilar comenzó a llorar de hambre. Desesperado, Augusto buscó por toda la cocina algo que pudieran comer, pero la despensa estaba vacía, los estantes llenos de polvo y olvido. Sentía que su hermanita lo miraba con los ojos llenos de esperanza, pero no había nada que pudiera darle. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Cuida de tu hermana, Augusto, siempre cuídala». Y con el dolor de no poder cumplir esa promesa, tomó a su hermanita de la mano y subió las escaleras del edificio hasta tocar la puerta de una vecina. «Disculpe, señora, ¿no tendrá un pedazo de pan que le haya sobrado? Mi hermanita tiene mucha hambre». Augusto no pudo terminar la frase, pues la vecina lo interrumpió con brusquedad. «¿Tú crees que yo regalo comida? ¿Acaso tu papá no gana lo suficiente en el extranjero? Vayan a pedir limosnas a otro lado». Augusto bajó la cabeza y, conteniendo las lágrimas, llevó a su hermanita al parque. No sabía qué más hacer para distraerla. Pilar se detenía a observar a los niños que comían golosinas y helados y constantemente le pedía que le comprara uno. De repente, la niña señaló una bolsa de palomitas en el suelo.
«Podemos comer eso», dijo victoriosa. El niño miró a su hermanita con tristeza. La pequeña no entendía nada más allá del hambre que sentía, y él estaba impotente. Sin saber qué más hacer, la llevó al columpio esperando que la diversión la distrajera lo suficiente como para olvidarse de su estómago vacío. Fue precisamente en ese instante cuando Irene los encontró. «¿Ustedes qué hacen aquí?», gritó con furia. Inmediatamente agarró a cada niño de una oreja y los arrastró de regreso a casa a empujones. Pilar no dejaba de llorar y Augusto intentaba calmarla, sabiendo que, si lloraba más, enfurecería aún más a la mujer. Al llegar a casa, pasó lo que Augusto temía. Irene tomó una gran correa y comenzó a golpearlos. Las marcas se extendieron por todo su cuerpo. El niño intentó ser fuerte por su hermanita, cumpliendo la promesa que le había hecho a su madre antes de morir, pero ese día no pudo protegerla. Lloró desconsolado durante toda la noche hasta quedarse dormido. Cada día transcurría con la misma rutina de agresividad. La mala mujer los obligaba a hablar con su padre todas las noches, asegurándose de que no contaran nada sobre lo que ocurría en casa. Los niños sabían que, si lo hacían, las consecuencias serían aún peores. A base de golpes, les enseñó a ocultar el sufrimiento que albergaban en sus corazones. Con el tiempo, Augusto notó la presencia de otro hombre en casa. Llegaba tarde junto a su madrastra y a veces se quedaba a cenar. El tiempo pasó y la situación se volvió aún más insostenible. La mujer ya no fingía siquiera molestarse por las llamadas del padre. De hecho, un día Juan dejó de comunicarse, algo anormal, porque jamás había dejado de comunicarse con sus hijos. El dinero también dejó de llegar. Al principio, la ausencia de llamadas alegró a la mujer, pues odiaba fingir preocupación por los niños durante las conversaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dinero se acabó, y con él, su paciencia. En lugar de preocuparse, Irene pensó en cómo deshacerse de los niños de una vez por todas. Los subió al auto y manejó durante horas por oscuras carreteras. Augusto se cansó de preguntar a dónde iban sin obtener ninguna respuesta, tomando la mano de su hermana, que miraba aterrorizada el camino, observando los árboles pasar y la oscuridad que los envolvía. Finalmente, los niños se quedaron dormidos hasta que un fuerte golpe los despertó. Irene abrió la puerta y de un solo tirón los bajó y los empujó dentro del bosque. Augusto se levantó de la fría tierra mientras su hermana lloraba sin parar. La mujer encendió el auto y desapareció en la distancia, dejándolos solos en la oscuridad del bosque. Ambos temblaban, completamente perdidos y asustados. Se tomaron de las manos y comenzaron a correr sin rumbo, desesperados por hallar algún sitio seguro en el que pasar la noche. De repente, chocaron contra una figura cayendo al suelo del susto. «Pequeños, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde están sus padres?», preguntó una voz suave y cariñosa. Abrumado por el alivio momentáneo de encontrar a otra persona, Augusto se arrojó a los brazos de la mujer y comenzó a llorar, relatándole con voz ahogada lo que había sucedido. Marta, la mujer que los había hallado, se convirtió en un ángel protector desde ese instante. Los llevó a su modesta casa en las afueras de la ciudad, cerca del bosque donde los había hallado. Disfrutaba de la naturaleza y la tranquilidad, así que había escogido aquel sitio para vivir rodeada de ella. Lo último que esperaba era encontrarse a dos niños perdidos en plena noche, pero no había dudado ni un segundo al ofrecerles ayuda. Los primeros días para Augusto y Pilar fueron de completa incertidumbre y miedo. Aunque la mujer intentaba con todas sus fuerzas hacerlos sentir a salvo, los niños seguían asustados y retraídos. «Está bien, pequeños, no voy a hacerles daño», les decía Marta con dulzura, especialmente cuando Pilar se escondía detrás de Augusto cada vez que ella intentaba acercarse. A pesar de sus palabras reconfortantes, Marta sabía que el daño que les había hecho Irene no sanaría fácilmente. No había bastado con ofrecerles una cama cómoda o un plato de comida caliente. Los niños necesitaban tiempo y cariño para reconstruir la confianza que les había sido arrebatada. Por ello, pasaba las noches leyendo sobre traumas infantiles
buscando la manera de ayudar a los pequeños a expresar sus emociones y encontrar consuelo. Una de las primeras noches, cuando Marta se preparaba para acostar a los niños, notó que Augusto, en lugar de dormir, se mantenía en guardia. El pequeño, de apenas 8 años, se sentaba al borde de la cama, con los ojos abiertos y el cuerpo tenso, como si temiera que en cualquier momento algo terrible pudiera suceder. «Augusto, cariño, aquí estás seguro. Puedes dormir tranquilo», le dijo Marta, acercándose con cautela. Augusto no respondió, y la mujer supo que era momento de hablar con honestidad. «Sé que estás acostumbrado a estar alerta, pero yo no soy como ella. Nunca te haría daño a ti ni a tu hermana. Lo prometo. Aquí puedes descansar, no tienes que vigilar», insistió con voz suave. El pequeño la miró con ojos cansados. Había aprendido a no confiar en las palabras de los adultos. Las promesas se rompían con facilidad, y el miedo era su única protección. Sentía que debía proteger a su hermanita. Ella dependía de él, y si se dormía algo malo podría suceder. Su hermana apenas hablaba, ya no reía como antes, y temblaba cada vez que alguien que no fuera su hermano se acercaba. Dependía de él protegerla. Sin embargo, también comenzaba a creer en las palabras de Marta, en su sonrisa cálida y en su amabilidad. «Es que, si me duermo, ¿quién va a cuidar de Pilar?», susurró, como si al decirlo en voz alta confirmara sus miedos. Marta sintió un nudo en la garganta. «Cariño, yo cuidaré de Pilar, yo cuidaré de ti. No tienes que hacerlo solo. Sé que has sido muy valiente, pero ahora te toca descansar. Prometo que no dejaré que nada malo les pase». Augusto tragó saliva y asintió levemente. Esa noche, la mujer se quedó sentada en una silla junto a ellos, vigilando su sueño para demostrarle que cumpliría su promesa. Después de esa noche, la situación mejoró lentamente. Pilar empezó a pronunciar algunas palabras y a pedir pequeños favores a Marta, como que le diera una taza de leche o que le ayudara a vestirse. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes para otros, eran un gran avance para la pequeña que había estado completamente cerrada al mundo. La mujer observaba con alivio cómo el brillo en los ojos de la niña regresaba poco a poco. Una tarde, mientras la niña jugaba sola con unos bloques de colores que Marta había comprado, la mujer se acercó a Augusto y le hizo una pregunta que llevaba días queriendo hacer. «Cariño, ¿puedes contarme algo más sobre tu papá? ¿Sabes dónde podría estar? ¿Hay alguien a quien podamos contactar para encontrarlo?», preguntó con suavidad. No quería presionarlo ni asustarlo, pero llevaban 2 semanas allí, y ella no sabía si en algún lugar había un padre preocupado buscando a sus hijos. El niño tragó saliva. A pesar de lo que había vivido, su padre era la única persona en la que aún confiaba. «Papá se fue a trabajar al extranjero. Nos decía que estaba juntando dinero para llevarnos a vivir con él, pero hace meses que no sabemos nada de él. Irene nunca nos decía la verdad y tampoco nos dejaba llamarlo». La mujer sintió un nudo en el estómago al escuchar el dolor en la voz del niño. Decidió no presionarlo más, pero supo que debía hacer todo lo posible para encontrar al padre de los niños. Inició la búsqueda con la poca información que Augusto le proporcionó, contactando con agencias de empleo en el extranjero, buscando en redes sociales y preguntando en diferentes foros de apoyo. Las primeras semanas no fueron fáciles. Se topó con respuestas evasivas, números que no existían y correos electrónicos sin contestar, pero no se dio por vencida. Había prometido a esos niños que los ayudaría y no descansaría hasta lograrlo. Mientras tanto, trataba de mantener a los pequeños ocupados y contentos. Los llevó a conocer el pueblo cercano, los parques, e incluso organizó pequeñas actividades en casa, como cocinar galletas juntos o hacer dibujos para decorar las paredes. Aunque Augusto era reservado, comenzó a disfrutar de estas actividades y se sorprendió al ver que su hermana también empezaba a sonreír de vez en cuando. Un día, después de varias semanas de intentos fallidos, Marta recibió una llamada inesperada. Era un antiguo compañero de trabajo del padre de los niños. Él le contó que el hombre había tenido complicaciones con su visa de trabajo y debido a problemas burocráticos no había podido regresar a su país.
Estaba atrapado en un país extranjero, sin medios para volver y, lo peor de todo, sin saber nada sobre la situación de sus hijos. Él hablaba de ellos todo el tiempo, dijo el hombre al otro lado de la línea, con una voz que reflejaba la tristeza de su amigo. Intentaba llamar siempre que podía, pero luego las llamadas se cortaron. No supo qué más hacer. Aún sigue intentando arreglar su situación, pero es como si estuviera atrapado en un limbo. Marta se sintió impotente. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer ella desde tan lejos? A pesar de todo, le pidió al hombre que le diera algún contacto o dirección donde pudiera enviarle un mensaje. El compañero aceptó, prometiéndole que haría llegar cualquier mensaje que enviara. Esa misma noche, después de acostar a los niños, se sentó en su escritorio, encendió una lámpara tenue y comenzó a escribir una carta. Quería transmitirle al padre de Augusto y Pilar todo lo que había sucedido, pero sabía que debía ser cuidadosa con las palabras. No quería que él se sintiera aún más culpable de lo que seguramente ya se sentía. Estimado señor, soy Marta, la persona que ha estado cuidando de Augusto y Pilar desde hace unas semanas. Encontré a sus hijos en una situación muy difícil y me encargué de protegerlos. Ellos están a salvo, y aunque han pasado por mucho, son niños fuertes y valientes. Cada día muestran más y más el amor que usted les ha inculcado, a pesar de todo lo que han sufrido. Augusto y Pilar hablan mucho de usted, y sé que están ansiosos por volver a verlo. Quiero que sepa que, mientras usted arregla su situación, haré todo lo que esté en mis manos para darles un hogar seguro y lleno de cariño. Si necesita hablar con ellos o saber más detalles, no dude en contactarme a este número. No está solo. Todos deseamos que pueda regresar pronto con sus hijos y reconstruir su familia. Con todo respeto, Marta. Cuando terminó de escribir la carta, sintió una mezcla de alivio y preocupación. La dobló cuidadosamente, la metió en un sobre y la envió a la dirección que el compañero de trabajo le había dado. Luego, se quedó observando el teléfono esperando una respuesta que no llegaría de inmediato. Los días siguieron su curso en la pequeña casa. Señora Marta, comenzó Augusto una tarde mientras caminaban por el parque. Pilar correteaba cerca de ellos, persiguiendo a una mariposa que revoloteaba entre las flores. Marta notó que la voz del niño temblaba un poco, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Dime, cariño», respondió, bajando la vista para mirarlo con ternura. «¿Por qué nos ayudas? Quiero decir, no nos conocías y no somos tu familia», murmuró el pequeño, como si temiera que, al hacer esa pregunta, rompiera el delicado lazo de seguridad que habían construido. Marta se detuvo, se arrodilló frente a él y le acarició suavemente la mejilla. «Te ayudo, porque nadie debería sufrir lo que ustedes han sufrido, Augusto, porque todos merecemos amor y protección, especialmente los niños, y porque desde el momento en que los encontré, sentí que no podía darles la espalda. Tal vez no sea su familia de sangre, pero ahora soy su amiga, alguien en quien pueden confiar». El pequeño la miró a los ojos tratando de encontrar alguna sombra de mentira, como las que siempre detectaba en las promesas vacías de Irene, pero en los ojos de Marta solo vio sinceridad y cariño. Apretó los labios, asintió, y de forma inesperada se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella con fuerza. «No te vayas nunca, por favor», susurró contra su hombro. Sus pequeñas manos temblaban de emoción. «Tranquilo, pequeño, no me iré a ninguna parte. Aquí estaré para ustedes siempre que me necesiten», prometió Marta, conmovida por la vulnerabilidad de aquel niño que a su corta edad ya había soportado tanto dolor. Desde aquel momento, la relación entre la mujer y los niños se volvió más cercana. Augusto, aunque aún mostraba señales de retraimiento, comenzó a hablarle más sobre sus sentimientos y miedos. Le contó cómo intentaba proteger a su hermanita cuando Irene se enojaba y las noches de hambre que habían pasado. Pilar también mostraba pequeños avances, sonreía más y permitía que Marta se acercara y charlara con ella. Las noches en la casa de Marta eran un contraste total con las que habían vivido con Irene. Los gritos y golpes
habían sido reemplazados por historias de aventuras y canciones de cuna. Pilar a menudo se acurrucaba en el regazo de Marta, escuchando con atención mientras la mujer narraba cuentos llenos de hadas y criaturas mágicas que protegían a los niños de cualquier mal. ¿Hay hadas aquí?, preguntó la niña una noche, con sus ojos grandes y llenos de inocencia, mirándola con curiosidad. «Claro que sí, pequeña», respondió con una sonrisa. «Las hadas están en todas partes, cuidando de los niños valientes como tú. Solo que a veces se esconden, pero siempre están ahí, protegiéndonos». Pilar asintió, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera creer en la magia. La mujer sintió que esa pequeña sonrisa era un gran logro, un indicio de que, poco a poco, la niña estaba sanando. Aunque los avances eran positivos, la sombra de la ausencia seguía presente. La mujer continuaba esperando noticias del padre de los niños. Cada día revisaba su teléfono y su correo con la esperanza de recibir alguna respuesta. Los días se convirtieron en semanas, pero ella no perdió la esperanza. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín de su casa, sonó el teléfono. El corazón de Marta dio un vuelco al ver el número desconocido en la pantalla. «Hola», contestó con nerviosismo. «Marta, soy Juan, el padre de Augusto y Pilar», dijo una voz al otro lado de la línea. Aunque sonaba cansado y angustiado, Marta pudo percibir el alivio en sus palabras. «Gracias a Dios», exclamó. «Sus hijos están bien, señor. Están a salvo conmigo. Pero han pasado por muchas cosas y creo que necesitan escucharlo. Saber que todo va a estar bien». «Sí, por favor, déjame hablar con ellos», respondió el hombre con urgencia. La mujer se giró hacia los niños y les hizo una seña para que se acercaran. «Pequeños, hay alguien al teléfono que quiere hablar con ustedes», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Augusto se acercó lentamente, sosteniendo la mano de Pilar, como siempre lo hacía. «¿Quién es?», preguntó con cautela. Marta le pasó el teléfono. «Escucha y lo sabrás». El niño tomó el teléfono con manos temblorosas y lo acercó a su oído. «¿Hola?», murmuró con voz queda. «Augusto, mis pequeños, soy yo, su papá», exclamó la voz al otro lado, cargada de emoción. «Papá, eres tú», gritó el niño con lágrimas en los ojos. Pilar, que había estado observando en silencio, al escuchar las palabras de su hermano, se aferró a él con fuerza. «Sí, hijos, soy yo. Los he extrañado tanto. ¿Están bien? ¿Están a salvo?» «Sí, estamos bien. La señora Marta nos está cuidando. Pero, papá, ¿cuándo vas a volver? Tenemos miedo de que no vuelvas», confesó Augusto entre sollozos. El peso de todos esos meses de angustia y dolor se reflejó en sus palabras. «Lo sé, hijo. Estoy haciendo todo lo posible por regresar. He tenido muchos problemas aquí, pero ahora que sé que están bien, me siento más fuerte para luchar. Les prometo que pronto estaré con ustedes. Por favor, no dejen de ser valientes, ¿sí? Sigue cuidando de tu hermanita, Augusto. Yo volveré, lo prometo», dijo Juan con voz firme, tratando de transmitirles seguridad a pesar de la distancia. Marta observó la escena con lágrimas en los ojos, conmovida por el reencuentro a través de la llamada. Cuando los niños finalmente devolvieron el teléfono, el padre les pidió que le pasaran a la mujer para hablar con ella. «Señora Marta, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mis hijos. No puedo imaginar lo que habrían pasado si no los hubiera encontrado. Por favor, manténgalos a salvo un poco más. Pronto estaré allí para reunirnos de nuevo», rogó con desesperación. «Sus hijos son valientes, señor. Y no se preocupe, haré todo lo posible para que estén bien hasta que usted regrese. Aquí tienen un hogar seguro», prometió la mujer. Después de la llamada, los niños parecían más ligeros, como si se hubieran quitado un peso de encima. Marta sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese primer paso era crucial. Ahora había esperanza, y eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. La mujer se mantuvo en constante comunicación con el padre, enviándole actualizaciones sobre el estado de los niños y brindándole apoyo emocional cuando lo necesitaba. Intentaba no agobiarlo con detalles sobre el trauma de los pequeños,
pues sabía que él ya se sentía terriblemente culpable por no estar a su lado. Los niños han mejorado mucho, pero siguen teniendo pesadillas por las noches. Augusto habla más, pero a veces se le escapan comentarios que muestran cuán profundas son sus cicatrices emocionales, le escribió Marta en uno de los correos. Después de meses de trámites, obstáculos y espera, el día que habían soñado finalmente llegó. El padre de los niños estaba de regreso. La mujer había recibido la confirmación de su llegada la noche anterior, y aunque trató de mantener la calma, la emoción la desbordaba. Los niños, por su parte, se despertaron ese día con una mezcla de alegría y nerviosismo. Habían estado contando los días desde la primera llamada, imaginando cómo sería volver a abrazar a su padre. Pero con la emoción también venía la ansiedad de no saber cómo reaccionarían después de tanto tiempo separados. ¿Papá se acordará de nosotros? ¿Será diferente?, preguntó Pilar con voz temblorosa, mientras Marta la ayudaba a cepillarse el cabello. Por supuesto que se acordará, querida, respondió, dándole un beso en la frente. Él ha estado soñando con este día tanto como ustedes. Nada ha cambiado, sigue siendo su papá y los ama más que nunca. Augusto, aunque intentaba mostrarse fuerte como siempre, no podía ocultar el temblor en sus manos y la inquietud en sus ojos. ¿Y si no le gusto? He cambiado mucho. Quizá no me reconozca. Marta se arrodilló frente a él mirándolo fijamente a los ojos. Augusto, tú eres su hijo. No importa cuánto hayas crecido o cambiado, siempre serás su niño, y te quiere exactamente como eres. Hoy solo tienes que dejarte querer, sin preocuparte por nada más. Después de esa breve conversación, llevó a los niños al aeropuerto. El trayecto estuvo cargado de tensión. Ninguno de los tres hablaba, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Marta no dejaba de mirar a Augusto y Pilar por el espejo retrovisor, notando cómo sus manitas se entrelazaban con fuerza. Era como si se aferraran a la esperanza de que todo realmente saldría bien. Cuando llegaron al aeropuerto, les dio a cada uno un pequeño regalo que había preparado. Eran unos llaveros con forma de corazón, con el nombre de cada uno grabado en ellos. Esto es para que nunca olviden que pase lo que pase, están conectados por el amor de su familia. Hoy se reúnen de nuevo y quiero que este día quede grabado en sus corazones para siempre, explicó con una sonrisa cálida. Los niños asintieron con los ojos llenos de lágrimas, abrazándola con fuerza antes de dirigirse hacia la sala de llegadas. La mujer se quedó a un lado, observándolos mientras sus ojos recorrían ansiosamente a las personas que salían de las puertas automáticas. Y entonces lo vieron. Un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y la ropa algo desgastada, salió arrastrando una pequeña maleta. Sus ojos recorrían el lugar con desesperación hasta que se detuvieron en dos figuras pequeñas y frágiles que lo miraban con asombro. «¡Papá!», gritó Augusto, soltando la mano de su hermana y corriendo hacia él. «¡Papá! ¡Papá!», repitió Pilar, siguiendo a su hermano mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. El padre soltó la maleta y abrió los brazos, recibiendo a sus hijos en un abrazo desesperado, como si temiera que volvieran a desaparecer en cualquier momento. «Mis pequeños, mis amores, cuánto los he extrañado», susurraba entre sollozos, besándoles la frente y acariciándoles el cabello. Lo siento tanto por no haber estado». «Papá, no llores», dijo el niño, su voz ahogada por la emoción. «Estás aquí ahora. Todo está bien». «Sí, papá», murmuró Pilar, escondiendo su carita en su pecho. «No te vayas otra vez, por favor». Juan los abrazó con más fuerza, como si quisiera fundirse con ellos y borrar todo el tiempo que habían estado separados. «Nunca, mis amores, nunca más. Prometo que no los dejaré nunca más». Marta, observando desde una distancia prudente, no pudo contener las lágrimas. Era testigo de un milagro, de una familia que, a pesar del dolor y la distancia, había encontrado el camino de regreso. Después de varios minutos, el padre de los niños levantó la vista y buscó con la mirada hasta que la encontró. Se separó suavemente de los pequeños y, con los ojos aún llenos de lágrimas,
Se acercó a ella. «Usted no sé cómo agradecerle», dijo con la voz entrecortada. «Me ha dado a mis hijos de vuelta. Los ha cuidado cuando yo no podía. ¿Cómo se lo agradezco?». Marta sonrió y negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme nada. Estos niños se han convertido en parte de mi vida. Son fuertes y valientes. Yo solo hice lo que cualquiera debería hacer, brindarles un hogar cuando más lo necesitaban. Ahora usted está aquí y ellos tienen a su familia de nuevo. Eso es todo lo que importa. Por favor, permítame recompensarla de alguna manera. No puedo irme sin hacer algo», insistió el hombre. «No es necesario. El mejor regalo es ver a esta familia reunida. Pero si alguna vez me necesita, o si los niños desean verme, mi puerta siempre estará abierta», respondió Marta con ternura. Los niños, que se habían acercado durante la conversación, miraron a Marta con ojos agradecidos. «¿Podemos seguir visitándote?», preguntó Augusto inseguro. «Por supuesto, cariño. Este es solo un nuevo comienzo para ustedes, y yo siempre estaré aquí como amiga, como familia. Lo que necesiten», prometió Marta. El padre de los niños asintió conmovido. «Entonces, no es un adiós, es un hasta luego». «Exactamente», contestó la mujer con una sonrisa. Después de despedirse con un último abrazo, Marta los vio partir hacia una nueva vida juntos. Mientras los observaba alejarse, no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y alegría. Sabía que los niños la extrañarían, pero también sabía que ahora estaban en el lugar al que pertenecían, junto a su padre. El regreso del padre fue el inicio de una nueva etapa para los niños. Aunque estaban felices de volver a estar con él, la transición no fue fácil. Los traumas del pasado no desaparecerían de un día para otro, y el reencuentro trajo consigo desafíos emocionales que la familia tuvo que enfrentar. Durante las primeras semanas, la familia decidió mudarse a una nueva ciudad. Juan quería que sus hijos tuvieran un ambiente fresco y libre de los recuerdos dolorosos que habían vivido con Irene. Marta los ayudó en la mudanza, asegurándose de que llevaran consigo todas las cosas que habían llegado a significar algo especial durante su estancia con ella. Los dibujos de Pilar, los cuentos que solía leerles antes de dormir y, por supuesto, los llaveros con forma de corazón que simbolizaban su unión. El nuevo hogar era un pequeño pero acogedor apartamento con una vista a un parque lleno de árboles. Para Juan, ver a sus hijos correr y jugar en ese parque fue un sueño hecho realidad. Sin embargo, no todo fue felicidad inmediata. Pilar seguía teniendo pesadillas y muchas veces se despertaba en mitad de la noche gritando el nombre de su hermano, como si temiera que lo perdiera. Juan se arrodillaba junto a su cama, acariciando su cabello con suavidad y susurrándole que todo estaba bien, que Augusto estaba a salvo en la habitación de al lado y que nadie les haría daño nunca más. Pero a la mañana siguiente, las ojeras en sus ojos reflejaban el peso de los miedos que aún la atormentaban. Augusto, por otro lado, trataba de ser el niño fuerte que siempre había sido. Jugaba con su padre, ayudaba a Pilar y siempre se mostraba animado. Pero el hombre notaba cómo, en los momentos de tranquilidad, su hijo se quedaba mirando al vacío, como si reviviera en su mente cada una de las experiencias dolorosas que había tenido que soportar. Una tarde, decidió llevar a sus hijos a un terapeuta infantil, alguien especializado en traumas. No quería que su sufrimiento permaneciera oculto, como un monstruo al acecho, y se convirtiera en un peso insostenible con el tiempo. Los niños aceptaron ir, aunque al principio, como era de esperar, se mostraron tímidos y reticentes. La terapeuta, una mujer amable y sonriente llamada Sofía, los recibió en una pequeña sala decorada con colores cálidos y juguetes dispuestos para crear un ambiente de confianza. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Augusto con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «Bueno, Augusto», respondió Sofía, inclinándose a su nivel, «están aquí para hablar de lo que ustedes quieran. A veces, tener a alguien con quien hablar, alguien que no sea parte de la familia, ayuda a sentirnos mejor. Yo solo quiero ser esa persona con la que puedan conversar cuando lo necesiten». El niño miró a su hermana buscando su reacción. Pilar se aferraba a su mano, con la mirada baja, sin decir nada. Sin embargo,
al ver que su hermano permanecía en silencio, decidió hablar por primera vez desde que llegaron. ¿Podemos hablar de cosas malas?, susurró, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Claro que sí, Pilar, respondió Sofía con dulzura. Puedes hablar de todo lo que te preocupa, y si no quieres hablar también está bien. Podemos jugar o dibujar o simplemente sentarnos aquí juntos. Esa primera sesión fue solo el comienzo de un largo proceso. Pilar, quien al principio apenas decía unas pocas palabras, empezó a expresarse más a medida que pasaban las semanas. Dibujaba sobre lo que había vivido con Irene, describiendo con crayones oscuros las noches de miedo y la soledad que sentía cuando su madrastra los dejaba solos. Sofía la escuchaba atentamente y la ayudaba a entender que ahora estaba a salvo, que esas cosas ya no volverían a ocurrir. Augusto, sin embargo, permanecía cerrado. No quería hablar sobre Irene ni sobre los meses que pasaron sin su padre. En su lugar, hablaba sobre Marta, la bondadosa mujer que les dio un hogar temporal cuando más lo necesitaban. Describía cómo ella los consolaba por las noches y cómo intentaba hacerles olvidar el dolor con cuentos y juegos, pero incluso hablando de ella, se mostraba distante, como si hubiera una barrera que le impedía conectar del todo con sus emociones. «¿Sabes, Augusto?», le dijo Sofía un día, mientras jugaban con unos bloques de construcción. «Marta suena como una persona maravillosa, alguien que te cuidó cuando más lo necesitabas. Pero ahora estás con tu papá, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con eso?». Augusto se detuvo observando el bloque en sus manos. «Me siento feliz, pero también triste. No sé si está bien sentirme así. Quiero mucho a Marta, pero también quiero mucho a papá. Y siento que, no importa lo que haga, voy a lastimar a uno de los dos». La terapeuta asintió, comprendiendo la confusión del niño. «Es normal sentirte así. Puedes amar a ambos. No tienes que elegir entre uno y otro. Marta siempre será importante para ti, y eso no cambia el amor que sientes por tu papá. Tienes un corazón muy grande, y hay espacio para todos». Augusto permaneció en silencio por un momento, y luego murmuró: «Papá dice que tenemos que seguir adelante, pero a veces siento que no puedo. Cuando cierro los ojos, veo a Irene, y siento miedo, y eso me hace sentir débil. No quiero sentirme así». «Sentir miedo no te hace débil», respondió Sofía con suavidad. «Eres un niño muy fuerte por haber enfrentado tantas cosas. Permítete sentir, y cuando estés listo, esos sentimientos se volverán menos dolorosos. El miedo es solo una emoción, no te define». El pequeño asintió levemente. Aunque no podía expresar todo lo que sentía, se sintió un poco más ligero después de esa conversación. Poco a poco, las sesiones con Sofía se convirtieron en un espacio seguro para hablar sobre sus miedos y sus sueños. Pilar también mostró mejoras, empezó a tener menos pesadillas y cuando las tenía, sabía que su papá estaba allí para consolarla. Con el tiempo, Juan decidió involucrarse más en las sesiones, acompañando a sus hijos y compartiendo también sus propios miedos y preocupaciones. Se sentía culpable por no haber estado allí, por no haberlos protegido del maltrato. Sofía le explicó que era normal que se sintiera así, pero que lo importante era que estaba aquí ahora, haciendo todo lo posible para sanar como familia. «Es un gran padre, Juan», le dijo la terapeuta un día, después de que él compartiera sus sentimientos. «No puede cambiar el pasado, pero puede construir un presente sólido para sus hijos. Están juntos, y eso es lo que importa. Lo que necesita ahora es ser paciente, darles a sus hijos el tiempo que necesitan para procesar lo que vivieron». Juan asintió, sintiéndose un poco más esperanzado. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaban en él juntos, y eso era lo que más importaba. Mientras tanto, Marta siguió en contacto con ellos. Hablaba con los niños por teléfono, escuchaba sus historias y de vez en cuando los visitaba en su nueva casa. Los niños la recibían con abrazos y sonrisas, felices de tenerla cerca. «¿Cómo van las cosas?», preguntó la mujer en una de esas visitas, mientras observaba a Juan y a los niños sentados en el sofá, acurrucados juntos viendo una película. El hombre sonrió.
Van mejor de lo que esperaba. Gracias a ti, Marta. No sé qué habría sido de nosotros sin tu ayuda. No tienes que agradecerme nada, respondió ella con sinceridad. Ver a los niños felices es todo lo que necesitaba. La relación entre Marta y la familia se fortaleció con el pasar de los días. La mujer nunca intentó ocupar el lugar de madre, pero se convirtió en una especie de tía cariñosa, alguien en quien los niños confiaban plenamente. Cada vez que la tristeza o el miedo se asomaban en sus corazones, sabían que podían acudir a ella para encontrar consuelo y apoyo. Y aunque todo parecía marchar mejor, había cuentas pendientes que saldar con la mujer que tanto daño le había causado a la pequeña familia. Juan había dudado mucho al respecto sobre llevar aquello ante la justicia, pero no quería que Irene pudiera lastimar a ningún niño nunca más, así que decidió que presentaría su caso ante los tribunales. Pasó semanas recolectando testimonios de sus antiguos vecinos, consultando con la terapeuta cómo podía avanzar sin dañar a sus hijos y con abogados que le ayudaran a crear un caso firme contra su exesposa. La tarde en que Irene se enfrentaría a la justicia, el silencio de la sala de espera del juzgado pesaba más que nunca. Juan miraba a sus hijos, que jugaban distraídamente con los dedos entrelazados. A pesar de la sonrisa tenue que ambos esbozaban, él sabía que el daño estaba mucho más allá de lo que sus pequeños rostros podían expresar. Esa herida latente, esa sombra que ensombrecía sus miradas, era el motivo por el cual se encontraba allí, esperando a que se llamara su caso. Las manos del hombre sudaban, aferrándose a los documentos que durante semanas había compilado meticulosamente: certificados médicos, testimonios de vecinos, el testimonio de Marta y las fotografías que le había tomado a las heridas de los niños la primera noche que llegaron a su hogar. Todos eran pruebas de la violencia sistemática a la que Irene había sometido a sus hijos. Le había costado meses armarse de valor y enfrentarse a la verdad. Había fallado como padre por no protegerlos antes, y lo único que podía hacer ahora era asegurarse de que ella no pudiera dañar a nadie más. Finalmente, la puerta de la sala se abrió y el nombre de Juan resonó con frialdad. Tragó saliva y se levantó con dificultad. Augusto y Pilar lo miraron con grandes ojos expectantes, como si él fuese la única barrera entre ellos y el abismo. Les dedicó una sonrisa de ánimo, y mientras los dejaba al cuidado de Marta, que había estado junto a ellos durante todo el proceso, susurró: «No voy a dejar que nos vuelva a lastimar, nunca más». Cuando entró en la sala, Irene ya estaba allí. La mujer, con su elegante abrigo y expresión serena, parecía completamente fuera de lugar en un tribunal de justicia. Sus ojos fríos se encontraron con los de Juan, y ella levantó la barbilla desafiantemente. Juan sintió que su pecho se comprimía, pero no apartó la mirada. El abogado de Irene, un hombre de aspecto afable, se levantó y empezó a hablar con una voz suave y calculadora. «Mi cliente ha sido víctima de falsas acusaciones», decía, pintando a Irene como una madre preocupada que solo quería lo mejor para los niños. Juan apretó los puños, sintiendo cómo la frustración se arremolinaba en su interior. Sin embargo, cuando llegó el turno de Juan, se obligó a respirar profundamente. «Esta no es una cuestión de opiniones o interpretaciones. Es una cuestión de hechos, de evidencias. Mis hijos», miró brevemente a Irene, «fueron sometidos a violencia, y hoy presento estas pruebas para que nunca más nadie tenga que pasar por esto». El juez observaba con semblante serio, mientras Juan y su abogado exponían, una a una, cada prueba. El rostro de Irene se tornaba más pálido con cada documento, pero seguía manteniendo la compostura, como si cada golpe no fuese más que una pequeña molestia. Cuando terminó de hablar, el tribunal guardó silencio. Juan no podía leer las expresiones del juez ni de los presentes, pero sintió algo en su interior, una pequeña chispa de esperanza. El conflicto se extendió más allá de esa audiencia inicial. Los días se convirtieron en semanas de enfrentamientos legales, de acusaciones cruzadas y estrategias retorcidas por parte de la defensa de Irene. Intentaron desacreditar a Juan como padre,
señalando su larga ausencia durante el tiempo en que se produjeron las agresiones. No estaba allí para ver lo que realmente ocurrió, decían, con la intención de desmoronar su caso desde sus cimientos, pero Juan se mantuvo firme, recordando las noches en vela que pasó escuchando a sus hijos hablar en sus sueños, reviviendo una y otra vez los horrores que habían sufrido. Mientras tanto, Augusto y Pilar seguían luchando por recuperar su inocencia perdida. La terapeuta trabajaba con ellos, ayudándolos a reconstruir la confianza y el sentido de seguridad que Irene les había arrebatado. Hubo momentos en que Pilar preguntaba tímidamente si Irene iría a la cárcel y él, con voz temblorosa, respondía: «Eso es lo que estamos intentando, princesa». Sabía que la justicia no podía devolverles lo que habían perdido, pero esperaba que, al menos, pudiera darles un poco de paz. El dictamen final llegó 2 meses después. Juan se encontraba en su casa, mirando por la ventana cuando recibió la llamada. Irene había sido declarada culpable de maltrato infantil y sentenciada a varios años de prisión, además de tener prohibido acercarse a Augusto y Pilar. Al colgar el teléfono, Juan se quedó inmóvil por un momento, dejando que la noticia se asentara. No sintió euforia ni alivio inmediato, solo un profundo cansancio y una promesa silenciosa a sus hijos de que nunca volverían a estar en peligro. La historia de Augusto, Pilar y su padre no fue de sanación inmediata ni de felicidad instantánea. Hubo momentos difíciles, recaídas y lágrimas, pero también hubo amor, comprensión y la firme determinación de no dejarse vencer por el dolor del pasado. Con el tiempo, ambos niños comenzaron a recuperar sus sonrisas por completo. En su nuevo hogar, rodeados del cariño de su padre y del apoyo incondicional de Marta, los 2 hermanos encontraron la fuerza para superar sus traumas y mirar al futuro con esperanza. El pequeño apartamento con vista al parque se llenó de risas y juegos. Los recuerdos oscuros se desvanecieron poco a poco, reemplazados por nuevas experiencias y momentos de felicidad compartida. Irene quedó en el pasado. Aunque al inicio Juan había pensado en exponerla ante la justicia, lo único que quería era que sus hijos vivieran en paz, así que dejó el tema en olvido y se dedicó de lleno a trabajar y darles una vida feliz y estable, como la que siempre habían merecido. Un día, mientras caminaban todos juntos por el parque, Pilar levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿crees que ahora sí podemos ser felices para siempre?». Juan la levantó en brazos y la miró con una sonrisa tranquila. «Claro que sí, mi amor, porque estamos juntos y podemos superar cualquier cosa». Augusto, caminando a su lado, asintió con una sonrisa. Sabía que el camino no había sido fácil, pero al mirar a su hermana y a su padre, supo que todo había valido la pena. Porque, al final, lo que realmente importa no es cuánto se sufre, sino con quienes eliges compartir la felicidad que encuentras después. Y así, aquella familia que alguna vez estuvo rota comenzó a escribir una nueva historia. Una historia de amor, de valentía y de redención, donde el pasado quedó atrás y el futuro se dibujaba con los colores brillantes de la esperanza. Si esta historia te ha gustado, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta para seguir trayéndote relatos como este.